De Manila a Acapulco es la cápsula de hoy. Los gringos borraron por completo la presencia de España en Filipinas. Es una afirmación que he escuchado varias veces. Ignoro si es cierta. Tampoco sé quiénes borraron a Filipinas de nuestra historia y por qué. Solo sé que Filipinas fue una capitanía general de la Nueva España y que de ahí venía la valiosa mercancía oriental que llegaba a Acapulco. Filipinas es un archipiélago de 7,107 islas, divididas en 3 grandes grupos: Luzón, Visayas y Mindanao. En Luzón, pues esta parte, se encuentra Metro Manila o Gran Manila, como le quieran decir, que es el área metropolitana de Manila y que abarca 16 urbes. Desde luego la ciudad de Manila está aquí y la ciudad de Quezón, que es la más poblada del país. En conjunto, todas las ciudades de Metro Manila tienen cerca de 26 millones de habitantes y Filipinas tiene 109. O sea que por ahí se van con nosotros, un poco más concentrado. Nada más que aquí hay una densidad demográfica impresionante de como 8,000 personas por kilómetro cuadrado. Hace unos años, mi amigo él se fue a Filipinas y a su regreso me dijo que los españoles fundaron la ciudad intramuros de Manila en una zona densamente poblada desde antes. Hoy, la nao de China, que llegaba y salía de Acapulco, me sirvió de pretexto para investigar un poquito del tema y compartir los hallazgos con ustedes. En las costas de Manila, o sea, aquí, desde hace muchísimos años, desde mucho tiempo antes de que llegaran los españoles, hubo comercio. En 1989, por accidente, fue encontrada esta placa de cobre en la laguna de Bay, que está pues aquí, o sea que en el área metropolitana, digamos. Y también por casualidad, el antropólogo neerlandés Anton Postma supo de su existencia y la descifró. Está escrita, miren qué bonita, y parejos signos, pues son una mezcla de sánscrito, javanés antiguo, malayo y tagalo antiguo. La propia placa dice que fue hecha el 21 de abril del año 900 y es un documento oficial emitido para liberar de la esclavitud por deudas a un señor o señora, que sé qué sería, que se llamaba Nam Waran, a su familia y a todos sus descendientes, y menciona lugares que aún existen. Parece ser una página de un documento más grande que no se conoce. Bueno, en 1521 ya ven que mientras Cortés estaba aquí haciendo la conquista, Magallanes le estaba dando la vuelta al mundo, llegó a Manila y en ese momento era una zona que el sultanato de Brunei buscaba conquistar. El sultán lo logró y como era maometano, extendió las creencias en el Islam por toda la zona. 44 años después llega ni más ni menos que Don Miguel López de Legazpi a conquistar. Y lo primero que tuvo que hacer es pues acabar con el dominio de los de Brunei y luego luchar contra piratas portugueses y contra piratas chinos. Logró hacer todas esas conquistas. Vean las estatuas de este señor, de López de Legazpi. Aquí pues es en España, entonces pues se ve un españolazo, digamos, un vasco. Pero aquí, que está hecho en la ciudad que él fundó, Cebú, pues parece filipino, ¿no?
y sus restos descansan tranquilamente en la iglesia de San Agustín, allá en Manila. Pues resulta que él fue seleccionado por Felipe II, bueno, más bien por el virrey Luis de Velasco, que es el segundo virrey de la Nueva España, y Fray Andrés de Urdaneta, que había sido navegante con el compañero de Magallanes, y luego se había vuelto monje, pero Felipe II quería que le recomendaran a alguien que conquistara realmente Filipinas, y él fue el que, o sea, les recomendaron a López de Legazpi. Entonces, pues sí lo aprobó, y como los exploradores pagaban una muy buena parte o totalmente el viaje y todo el riesgo era suyo, pues López de Legazpi, que era un hombre bastante acaudalado, vendió todas sus cosas excepto su casa familiar en México, y se fue a conquistar. Él era un letrado quiere decir abogado, era abogado de profesión y llegó a la Ciudad de México en 1545 y se quedó 2 décadas. Él era de la crema innata vasca, pero no era tan adinerado como se hizo después. Aquí estuvo en la Casa de Moneda. En 1551 fue nombrado escribano mayor, y del 59 al 64 fue el alcalde mayor de la ciudad. En el 64 fue cuando lo recomiendan con Felipe II, y entonces pues se va a Filipinas. Resulta que Filipinas es un productor de especias muy complicado y que pues sí le costó bastante trabajo lograr la conquista. Sus habilidades militares y diplomáticas, porque empezó a acercarse con los chinos y demás, lograron que triunfara su misión. Y luego, pues eso fue tan importante como que Fray Andrés de Urdaneta haya logrado el famoso tornaviaje, que era subir de Filipinas hasta Japón. Primero iban a Japón, pero luego, como se llevaban muy mal los españoles y los japoneses, ya le daban la vueltecita por acá, porque hubo varios problemas, y ya agarraban el tornaviaje, y como hemos visto, pues llegaban hasta Acapulco. Eso fue tan importante como los acuerdos que logró López de Legazpi con los chinos, que eran los comerciantes que dominaban toda la zona. Entonces, logra los acuerdos con ellos, pero en nombre del gobierno español, no del consulado de comerciantes de Sevilla, sino de la corona española. O sea, la nao de China es un negocio entre la corona española y los comerciantes chinos, razón por la cual, ya cuando estamos cerca de la independencia, los de Cádiz tratan de hacer que se acabe la nao de China, pues no era su concesión. Claro, les beneficiaba de la Nueva España a España, pero no es lo mismo que lo mismo, y querían tener sus propios barcos. No lo lograron. La nao de China dejó, como hemos platicado, de circular cuando los españoles perdieron la parte insular de su imperio en 1898. Bueno, pues López de Legazpi fundó 2 ciudades, Cebú y lo que llaman Intramuros en Manila. Cebú tiene Santo Cristo, todos los santos vírgenes, etcétera, de Filipinas tienen la piel oscura y son como los negritos, que es la población original de la zona. Y esta es la Basílica del Santo Niño, que se construyó desde esos tiempos. Y luego Manila es la ciudad capital, que quiere decir en tagalo donde hay nilas, o en tagalo moderno, porque nilad es en el antiguo, es donde hay nila.
Es una planta, esta plantita exclusiva, miren qué bonitas flores, de la zona. Parece que protege la fauna y la flora porque ahora están tratando de que vuelva a crecer en sus lagunas. Bueno, a través del tiempo, los españoles enfrentaron varias rebeliones. Como les digo, esto es lo que ellos llamaron extramuros, o sea, aquí acomodaron a todos los que ya vivían y a todos los que llegaron. Este es el intramuros, es lo que funda Legazpi, López de Legazpi, perdón, es la ciudad española y nadie no español que viviera, o sea, que no sirviera en alguna casa podía quedarse en las noches. Como que hubo muchas rebeliones y estaban bastante escamados. Este es el Parián, el mercado. Es chino, de los chinos de Filipinas, digamos, de los comerciantes chinos. Y aunque primero estuvo adentro, en la ciudad española, finalmente decidieron sacarlo, pero si se fijan aquí está estratégicamente colocado el fuerte. O sea, que estaban a ojo de cañón si hacían cualquier cosa. Así que, por lo tanto, pues no hicieron nada. Este fuerte es el baluarte de San Miguel. Existe, pero reconstruido, porque ahorita vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí en el Barián era donde se iba vendiendo la mercancía de la nao, que casi toda ya venía negociada, o sea, y pagada y demás. No crean que llevaban las cosas a ver si se aceptaba, ya estaba todo sobre seguro. Estos son los habitantes originales de Manila. Los angleyes son los chinos, a veces son puro chino y a veces son mezclados con filipinos. Y bueno, pues tienen su propio estatus y pues en gran parte son los comerciantes. No se llevaban bien con los españoles, pero dependían uno del otro, entonces pues toda la vida estaban en conflicto, pero pues son de esas relaciones de amor y odio que ni modo, ¿no? Los gobernadores españoles tenían una pésima visión de los angleyes porque hubo un levantamiento en 1603 que fue muy sangriento. Luego la Real Audiencia pensaba que tenían que controlar todo lo que tuviera que ver con la justicia de ellos y que los pleitos entre los chinos les dejaban más lana que los pleitos de los indios y de los españoles. Y luego los dominicos pensaban que al asimilar a los chinos al cristianismo estarían más próximos al mundo español. Los dominicos fueron la segunda comunidad religiosa en llegar. La primera fueron los agustinos y agarraron como que mejor estatus, pues porque Urdaneta era agustino. Entonces, pues estuvo muy bien para ellos. En el tornaviaje, bueno, aquí, perdón, se me olvidó decirles de los negritos, que son muy bajitos o eran muy bajitos y su piel era muy oscura, su cabello corto y crespo. Y son muy parecidos a los pigmeos australianos, que no están tan lejos. Y en Filipinas los pueblos eran Ati y Yaeta, y antes de las mezclas casi no se sabe nada de ellos, pero fíjense cómo todas las imágenes y todo pues son de negritos. Ellos a veces fueron esclavizados o se vendían a sí mismos o los mandaban en la nao de China y traían esos esclavos. Los esclavos negros africanos llegan después, sobre todo en el siglo XVIII, cuando se pierde la guerra de la sucesión española, digamos que la ganan los Borbones, pero sobre todo la gana Inglaterra y hace que llegue cada año un barco de asiento, se llamaba, con esclavos africanos. Pero entonces los negritos ya venían desde antes. Este es el Parián, o sea, la Casa y Comercio Chino en Manila, y este es el Parián en México, en el Zócalo.
estaba construido este mercado. Yo digo que es el primer mall que hubo en México porque pues era para vender los muy lujosos y carísimos artículos que venían en la nao de China. Parián quiere decir mercado en tagalo. Entonces, pues todavía existe, no, ¿verdad? Existe reconstruido. Resulta que estaba intramuros muy bien, pero en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando los japoneses se quedaron sin combustible, se acordarán de los kamikaze que aventaban el avión sobre un portaaviones o los aviones que fueron, los barcos gringos, y obviamente al piloto no le importaba que se iba a morir. Y lo mismo pasó en el intramuros, se escondieron los japoneses y entonces los gringos fueron casa por casa y por aviones, etcétera, persiguiéndolos, y finalmente pues destruyeron toda la ciudad vieja. Quedó en pie la iglesia de San Agustín, que aquí se alcanza a ver, y algunas otras cosas que han reconstruido. Casi todo, digamos que ese es el barrio que concentra la historia de Manila, y entonces hay varios edificios reconstruidos, y es una zona de atractivo turístico, pero si ven un plano de ahora, pues la mayoría son cosas modernas, y es un barrio que me da la impresión que es un barrio de clase media, porque el tipo de hoteles que tiene son de 3 estrellas. En fin, volviendo a la colonia, una vez que el navegante y fraile, Fray Andrés de Urdaneta, descubrió el turnaviaje, pues logró una cosa increíble, que fue conectar 3 continentes: América con Asia, Asia con América, y luego América con Europa, o con España, si quiere. Pero fue la primera vez que eso sucedió. Entonces, bueno, pues fue muy importante, definitivo, digamos que fue una globalización a otro ritmo que el actual, pero igual pues ha de haber sido igual de estresante, interesante, etcétera, como la de ahora. Bueno, primero la nao llegaba a las costas de California, pero cuando descubrieron las islas de Baja California que dan al Pacífico, pues entonces se empezó a llegar más abajo. Y entonces, bueno, pues ya sabían que estaba la isla de Guadalupe, las de Cedros, y llegaba aquí abajo a Los Cabos, a San José del Cabo. Iba costeando por el litoral, pero no pegadita, porque las corrientes son terribles, entonces iba, digamos que paralela, pero más o menos por ahí. Como les platicaba el otro día, en San José del Cabo, tomaban agua y víveres, y era una escala en donde estaba prohibido bajar. Solo bajaban 20 marineros que iban armados hasta los dientes, porque podía haber piratas, y eso dentro del barco era un día para hacer un te deum y dar gracias porque al fin habían llegado al continente americano. Estos 20 personas entregaban la correspondencia que mandaban los jesuitas de Manila a los jesuitas de Baja California, recibían todas las vituallas que iban a subir a la nao, y finalmente ya se iban. De ahí partía la nao, se iba más o menos paralela al Pacífico, y en el norte de Jalisco, de lo que ahora es el norte de Jalisco, en Cabo Corrientes, bajaba un gentil hombre en un barquito que le acercaban, y ese tomaba un caballo y se venía a caballo hasta la Ciudad de México para avisar que ya llegaba la nao de China. Esta seguía su viaje paralela hasta Acapulco, paralela a la costa hasta Acapulco. Los españoles fueron muy buenos para localizar bahías y lugares de mucho abrigo para sus navíos. En Filipinas, la nao no llegaba exactamente a Manila, sino a un puerto que se llama Cavite. Cavite está a 18 kilómetros. Ahí además hicieron los astilleros, y de ahí salía.
no encontré algo que me dijera en qué llevaban las mercancías de la nao de Cavite a Manila. Supongo por el grabado que lo llevaban en barco, pero no sé. Y ya se acuerdan que en Acapulco era la única nave, la única nave que atracaba en la población, todas las demás lo hacían a un lado, y ahí estaba súper vigilada. Resulta que en la Nueva España solo se construyeron 8 barcos de la nao de China. Todas las demás fueron construidas en Cavite. Miren, aquí está Cavite y aquí está Manila. Entonces son 18 kilómetros. Aquí es ahora un servicio de un ferry. Pero en ese tiempo, pues vayan ustedes a saber, porque no dice en ningún lado. Les juro que lo estuve buscando, pero no. Bueno, aquí en México hicieron solo 8 barcos. Todos los demás, que fueron alrededor de 200, se hicieron en los astilleros de Cavite, con pura materia prima filipina. Entonces, muy interesante, porque usan, ¿a poco no les da ternura? Miren, que es obvio, ¿verdad? Si se llama nao de China, que tenga cara de barco oriental. Yo siempre lo imaginaba como los barcos que venían en la flota de Indias, y no, para nada. Se llama San Felipe, y vean pues las figuras religiosas, pero católico-orientales, digamos. Entonces, y ponen distintas maderas. La madera del teca, a todos estos árboles todavía tienen uso, tanto como fuente de madera, como que todas sus hojas y flores tienen uso medicinal. Entonces, la teca, hay muchas mesas todavía que son de madera de teca. Esa se usaba para el casco. Es colorida, suave al tacto y muy dura y resistente, muy bonita. Entonces, ahí va en el casco. Luego, esta de molave era para los fondos y los costados, perdón. Y luego había otra que se usaba para las tablas de la cubierta, que es esta vanaba. Y luego las cuerdas, o sea, la jarcería y las cuerdas, se hacían de fibras de abacá, que también es otra planta, y que, bueno, en América después, mucho tiempo después, lo que se va a usar es el enequén. Y luego resulta, ya ven que el algodón es una planta que se da en distintas partes del mundo. Entonces, en la zona de Luzón, toda esta parte produce algodón, se llama hilocos con eso se hacían las velas. Me dio mucha risa porque el Google buscaba locos, no hacía caso de la I. Bueno, luego hay otro arbolito así muy delgadito el tronco, que se usa para la arboladura, que es todo esto, todos los tronquitos en donde ponen sus velas y amarran las escaleras y todo eso. Entonces este es de otra madera. Y bueno, pues eso ayudaba mucho a que la nao estuviera súper bien hecha. Igual que en el caso de la flota de Indias que venía de España, la nao de China era un barco de carga en donde admitían pasaje, no un barco de pasajeros que llevaba carga. Eso quiere decir que solo el capitán tenía algo que se llamaba camarote, y los demás se acomodaban como podían. Supongo que habrá habido maneras de tener mejor o peor lugar. Y no sé si cuando iba el virrey dejaban al capitán en cubierta o también le hacían un camarote, pero no creo que haya ido con los demás, o quién sabe. Bueno, todos convivían en las bodegas, en la cubierta, donde fuera. Por lo general comían en la cubierta, y si había buen tiempo,
usaban un hornillo para calentar los alimentos y si no, pues no. Los pasajeros pagaban su pasaje y la parte del matalotaje o provisiones que era común, es decir, el agua y el vino. El agua era un problemón terrible porque se iba en barricas. Imagínense 6 meses un agua en una barrica de madera, pues se podría, y entonces sabía horrible y además era muy fácil envenenarse. Así que era un recorrido, el de Filipinas para acá, verdaderamente pesado. Para el otro lado duraba 3 meses, más o menos lo que duraba lo de Europa, pero de regreso pues ya hemos visto que no. Pues aparte del agua y el vino, que era común, digamos, comunal, cada quien llevaba su matalotaje y podía ser desde ganado menor, embutidos, carne salada, gallos, gallinas y pavos, pescado salado, jamón serrano, huevos, etcétera. Y bueno, pues al principio han de haber comido muy bien y luego ya no tanto y luego al final ha sido un drama. Esta es una barrica de vino y aquí están todos los granos que llevaban: frijoles, alubias, garbanzos, todos los granos que se podía, pues porque duran mucho más y y pues llenan, digamos, ¿no? Y luego hacían compotas de frutas que pues duraban más que la fruta fresca, pero tampoco mucho. Y luego embutidos, este pan que es sin levadura y entonces dura mucho más. Y pues al principio se daban, bueno, desde luego maíz, cuando salían de Acapulco para allá, y al principio pues se daban el lujo de comer cítricos y en general frutas frescas, pero pues o se las acababan o se echaban a perder, así que no duraba tanto. De aquí de Nueva España se llevaban todos los chiles que podían, que dan mucha energía. Se llevaban papaya. Yo no sabía que la papaya es una fruta maya, aunque su nombre es latino, y en maya se llama zapote jaspeado. Y la piña también la llevaban, que es de origen brasileño, y que, como en el caso de las papas, que es de origen, ya ven, de la frontera entre Chile y Perú, estas las trajeron a nosotros los españoles, tanto las piñas como las papas, pues porque no había comunicación realmente entre Sudamérica y el México precolombino. Se lo llevaron a España y de España lo trajeron para acá y pues de aquí se iban en la nao de China. Las papas duran más que otras cosas, entonces pues eran muy útiles. Y en fin, pues ahí se la llevaban con su viaje. 2 enfermedades los amenazaban terriblemente: el tabardillo, que para nosotros se llama insolación, y el escorbuto, que como sabemos era una enfermedad horrible que se acaba uno muriendo desangrado por falta de vitaminas y de comer cosas frescas. Y pues ahora sí que cómo le hacían, 6 meses, pues eran 6 meses y punto. Bueno, la ubicación de Filipinas lo hace un lugar privilegiado para el comercio, desde antes de que llegaran los españoles, obviamente. Y los dueños del comercio eran los chinos y se llevaban productos desde las Indias, las Molucas, el Siam, Java, Camboya, Cochinchina, ahora Vietnam, y otros reinos. Un tiempo, o sea, y cuando llegaron los españoles y conquistaron y todo eso, los chinos siguieron llevando las cosas. Durante un tiempo los japoneses y los españoles comerciaron, pero como les decía yo, sus relaciones eran muy difíciles y entonces se acabó más o menos pronto ese comercio.
Entre las vicisitudes que hubo entre los japoneses y los españoles está pues la muerte de nuestro San Felipe de Jesús, que fue martirizado con otros franciscanos. Los japoneses no les gustaba que los españoles y los portugueses los quisieran hacer católicos. Entonces, por ejemplo, Nagasaki es una ciudad jesuita, porque ellos la hicieron, pero pues acabaron matando franciscanos y jesuitas y rompiendo relaciones, digamos, con el gobierno español. Los japoneses, entonces tenemos menos cosas de los japoneses que de otros lados. En cambio, les interesaban mucho, pues, todas las artesanías y todas las cosas de otros lados y sobre todo las especias. Esa era la razón por la que estaban ahí. Entonces aquí están las especias, nuez moscada, canela, clavo, pimienta, etcétera. Venían de Oriente a la Nueva España y a Europa. Este es el azafrán que pinta de rojo. Entonces, muy curioso porque los neerlandeses acabaron quedándose con las islas que producían las especias, pero igual siguieron comerciando con ellos y con los portugueses, los españoles. Entonces, el objetivo principal eran estas especias. Y les decía del azafrán. El azafrán es de la India y los monjes budistas lo usaban para pintar sus hábitos o sus túnicas o como le quieran decir. Pero en Occidente, empezando por España, el azafrán se usa para pintar el arroz de la paella y otros alimentos. Entonces, pues, la Nao de China hizo que realmente cambiara la cultura en muchas cosas de aquel lado y de este lado, ¿verdad? Porque también, pues, llevaban cosas que eran de América o de Europa. De la Nueva España, lo más importante era la plata, que iba acuñada o en lingotes. Les encantaba la plata y se llevaron muchísimas cosas y con eso obviamente compraban las cosas, las sedas, las especias, todo lo que traían para acá. Los camotes, no sé si sepan que el camote es originario de América y es en todos lados es muy consumido, pues porque tiene muchas ventajas. Incluso la palabra jícama quiere decir camote de agua en náhuatl. O sea que eso iba en la nao de China y lo consumían y lo vendían. Y el tabaco, pues también, era un producto novohispano muy bienvenido, igual que el cacao y el chocolate. Y claro, desde España llegaba el vino, los cueros, etc. Entonces, nunca se fue vacía ni regresó vacía, excepto cuando se acabó el viaje, que como platicamos la vez pasada, se fue vacía porque la asaltaron la aduana de Chilpancingo, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y entonces, pues ya se fue sin carga, ¿no? Pero salvo eso, siempre llegaba y iba retacada de cosas, porque además ha de haber sido carísimo, como para dejar ahí medio milímetro, ¿no? Bueno, de Japón llegaron los tibores y los baúles, y llegaron los biombos. Biombo quiere decir protección contra el viento en japonés. No se sabe si los primeros los inventaron los chinos y los japoneses, porque en ambos lados hay muy antiguos. Tampoco se sabe si los biombos que llegaron a Nueva España o que conocemos nosotros fueron pintados y traídos desde Japón, o lo que hicieron fue traer artesanos japoneses. Lo cierto es que hicieron escuela y luego hay pintores muy famosos como Villalpando y ellos que pintan también biombos. Si algún día tienen tiempo de ir al Franz Mayer o a alguno de los museos Banamex, o los que tienen biombos coloniales, son una maravilla. Y como les digo, el origen es japonés, de los que llegaron a la Nueva España.
Entonces ya no llegaron más cosas por los pleitos. En cambio, sí, el mantón de Manila, pues llegó y llega y todavía, aunque se manufactura ahora en España y en otros lados, pues su nombre es ese y su diseño también. Y siguen siendo un artículo de mucho lujo, muy caro, de seda, de mucho gusto. Y ahora hay toda una tendencia de hacerlos falda o vestido en España, y es toda una discusión de si está o no bien hacer esas cosas con los mantones de Manila. A la Casa Real Española les encantan. Hay muchas fotos de ellos con su mantón. Y pues a ver qué pasa con lo de las modas, ¿no? En muchas casas, sobre todo en museos, hay todavía piezas que llegaron en la nao de China. Estas son del Museo Virtual de Acapulco y estas se fueron hasta España y son del Museo de Valladolid. Luego, pues hay muchas imágenes de la Virgen y de los santos, pues muy filipinas, ¿no? Que están aquí en América. Y esta cosa que se llama seda de piña, este diseño, y muchísimos abanicos de todo lo que quieran, de materiales, de nácar, de miles de cosas. Y entre los diversos pasajeros que conoce que vinieron en la nao de China, para mí la más importante, digamos, es Catalina de San Juan, que es una mujer que llega de allá en el siglo XVII. No se sabe bien ni su vida, ni si llegó o no llegó, y si era o no era santa. Se supone que sí, esta es una representación de ella. Esta es la manera como se vestían las chinas, o sea, las mujeres que venían a prestar servicio en las casas, que venían desde Filipinas y que les ponían o que traían sus grandes faldas. Luego aquí empezaron o ya lo traían, a ponerles lentejuelas, y finalmente pues el vestido de la china poblana inmortaliza a Catalina de San Juan. Pues eso es todo, espero que les haya gustado lo que investigué de Manila que llegó a Acapulco, y si les gustó, ojalá le den clic a la manita que tiene el dedo para arriba y que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Hasta la próxima. Que estén súper bien, ¿eh?